Todos crearon sus cuentas en GitHub y todos descargaron GitHub Desktop. Por mi parte sí, profesor. Ok, gracias, Tony. ¿Alguien no tiene su cuenta todavía creada? Ok, entonces vamos a suponer que todos tienen su cuenta. Les voy a pedir que por favor creen una carpeta nueva por ahí en algún directorio y copien a esa carpeta, por ejemplo, los códigos que han estado trabajando para lo de cliente servidor, todos los códigos que han estado trabajando, que los copien a esa carpeta nueva. Voy a compartir la pantalla. Ok. Para empezar, siempre que estamos trabajando en este tipo de proyectos, y sobre todo en proyectos más complejos, existe la necesidad de guardar o respaldar toda la información que nosotros vamos procesando. Y generalmente a veces la guardamos de manera local, creando otra carpeta, poniéndole fecha y copiando ahí lo que queremos resguardar o queremos respaldar. Pero el problema que tenemos cuando hacemos eso es que si la máquina tiene algún problema o entra en un estado de crash, así le llaman, de crashing en general, pues toda la información que teníamos en la máquina se pierde totalmente. Entonces, la tendencia actual para la administración de proyectos es utilizar repositorios remotos donde nosotros podemos ir almacenando información. Uno de los repositorios que más se ocupan, si no es el que más, es precisamente el repositorio de GitHub, ¿sí? Y este repositorio lo que tiene es una estructura que puede ser privada, puede ser una estructura private o puede ser una estructura pública, que es donde la mayoría de la gente comparte sus proyectos, comparte sus códigos y se puede crear una comunidad de desarrollo y esa comunidad es la que está generando mejoras, está generando nuevas versiones y en algún momento pueden liberar una versión que pueda ser utilizada de manera segura por un grupo grande de gente. Así es como surgió el proyecto, por ejemplo, de Genome para Linux. Creo que es el proyecto que más impacto ha tenido. Surgió de esa manera, de una comunidad que empezó a hacer desarrollos, mejoras, anexiones, hasta tener una versión que pudo ser utilizada como un elemento gráfico para la mayoría, o por lo menos para la gran mayoría de las distribuciones de Linux. Bajo ese esquema, uno puede decidir si cierto código lo quiere uno declarar como público o lo quiere uno declarar como privado. Cuando estamos trabajando en empresas, generalmente los códigos pues son privados. Entonces, siempre cuando entramos a trabajar en alguna empresa y nosotros utilizamos este mecanismo para respaldar,
información. Acuérdense, es un mecanismo para respaldo de código. Mecanismo para el respaldo de información en general, y ustedes, desde el punto de vista de desarrollo, pues es código lo que van a estar respaldando. Si estuviéramos hablando de un diseñador, pues lo que va a estar subiendo son diseños en alguna de las herramientas de authoring. Si estamos hablando de algún artista, pues lo que va a estar subiendo seguramente son letras de canciones, lo que es la música, los acompañamientos, las mezclas y demás. Entonces, dependiendo del contexto de cada quien, uno puede almacenar en GitHub lo que uno quiera. Lo que más vemos es lo de software, porque estamos en esa área, pero realmente podemos utilizar GitHub para almacenar lo que queramos. Nuestros documentos, documentos de sus PTs, de investigaciones que hagan, no sé, varía mucho el contexto dependiendo de la actividad de cada quien, pero básicamente es un repositorio remoto donde podemos almacenar información. Lo interesante de estos repositorios es que permiten un manejo que le llaman versionado. ¿Sí? A este concepto se le llama subversion. Entonces, bajo este concepto de subversion, yo puedo nombrar de alguna manera cada una de las actualizaciones que vaya realizando. Entonces, eso me permite que donde yo estoy trabajando, ¿sí? Si esta es mi casa y obviamente estoy sacando toda la información de la computadora aquí, que todo lo que esté yo sacando vaya numerado o vaya nombrado con una estructura de versionado, por ejemplo, XYZ, que es la más utilizada. Es una estructura de versionado de tres valores, donde la X se dice que es la versión, o le llaman mayor, a esta le llaman mayor, a Z le llaman el minor, y a la X tiene varios nombres. Algunos le dicen que es el middle. Y esta numeración de versiones básicamente nos indica que dependiendo de la actualización en el código que estemos haciendo, nosotros debemos de ocupar alguno de los números referenciados en la versión. Para empezar, la primera versión que sea liberada a producción de cualquier producto, la norma dice que debe ser numerada como 100. ¿Sí? Sobre esta, si hay correcciones o hay anexiones mínimas, lo que debemos de ocupar es el minor. Por ejemplo, si nos reportaron un problema, nosotros debemos de crear una versión para resolver ese problema en el código y numerar esa nueva versión modificando el minor, porque estamos haciendo un fix de un bug reportado o estamos haciendo alguna modificación menor. ¿Sí? Por ejemplo, nos equivocamos o sea, no es un error, pero nos equivocamos en que no tenía comentarios el código, agregamos comentarios, pero en esa versión que estamos modificando debemos de numerar en el último número en el minor el consecutivo en base a la última versión liberada. Entonces, en este caso tendríamos esto. El número de en medio, la Y, se ocupa para numerar aquellas actualizaciones de código o mejoras mayores.
¿sí? Sin que se confunda el mayor con una mejora mayor. Por ejemplo, el ejemplo típico es, tu sistema tiene autenticación, o sea, se pueden loguear utilizando Facebook, ¿sí? Si yo quiero agregar ahora que se puedan loguear utilizando Google o alguna otra plataforma, entonces es una mejora, pero no es una mejora muy grande. Entonces lo único que tengo que hacer es actualizar el número que está en medio. Y cada vez que se hace una actualización en el major o en el middle, el tercer número que es el minor se debe de inicializar a cero. Por ejemplo, si estamos en esta versión y de repente agregamos que va a ser logueado aparte de Facebook por Google, entonces la siguiente versión debería de ser 120. Entonces, siempre que actualice yo el primer número o el segundo, debo de inicializar en cero el último. Cuando cambio el major, por ejemplo, si esta implementación era totalmente utilizando Bootstrap, vamos a suponer que es un sistema web y solo teníamos Bootstrap y obviamente CSS, JavaScript y HTML, y de repente saco una versión que ocupa Vue.js, o tal vez ocupe Angular, entonces es un cambio mayor porque cambia toda la estructura de código, entonces tengo que hacer una actualización en el número de la versión mayor. Entonces, en este caso, la evolución de la siguiente versión sería 2, y como cambié el 2, los dos siguientes deben ir a cero. Entonces, si actualizo el 2 o el 3, todo lo que está a la derecha debe de inicializarse a cero. ¿Sí? Este manejo de versiones es el manejo estándar. ¿Alguna duda sobre este manejo de versiones? No, profe. Ok. Todos los sistemas deberían de ser construidos manejando este versionado. Por ejemplo, si hacemos un poco de historia de lo que han estado trabajando, ¿cuántas diferentes versiones han tenido eh, donde en cada una de esas versiones ya tengan algo adicional agregado al código? Empezamos, si se acuerdan, empezamos con solo cliente-servidor con 3 funciones o 3 operaciones. Esa pudiera haber sido nuestra primera versión. ¿Sí? Después, cuando agregaban alguna nueva función, si tuviéramos ese caso, entonces tendríamos que ir incrementando. Como es un agregado menor, entonces deberíamos de haber creado la 101 o la 102, la 103. Pero cuando agregamos ya 2 servidores, entonces debió haber cambiado a la 120. Y cuando agregaron lo de la lectura, aunque no estaba todavía integrado con el hash table, cuando agregaron la lectura del JSON, debe de haber cambiado a 130. ¿Sí? Cuando agregaron lo de la validación por el hash table, sin vinculación con el JSON, pues era la 140. Cuando unieron las dos, o sea, ya cargaban JSON y con eso creaban el hash table, y cada petición que llegaba la validaban en el hash table, entonces eso debió de haber generado la versión 150. ¿Sí? Y después, cuando empezaron a meter lo de si no estaba la función definida aquí, llamar a otro servidor, entonces debió haber cambiado la 160.
Entonces, por lo menos yo creo que entre 5 y 7 versiones que funcionan, o sea, que ya funcionaban, debieron de haber generado hasta este momento en el código que hemos estado trabajando. Sí, pero si les digo en este momento, muéstrenme la segunda versión de su código. Quienes sacaron respaldo, seguramente lo sacaron respaldo ahí en alguna carpeta del directorio y tenían el código completo de cómo estaba en esa versión funcionando. Sí, si les digo, a ver, muéstrame solo donde leías el JSON, ya dentro de los códigos de cliente-servidor. También quien tuvo cuidado, pues eso que sí ya estaba funcionando lo copió en una carpeta. Entonces, la idea de trabajar con estos repositorios remotos es que no tengamos que estar haciendo eso, copiando código, creando carpetas y tal vez documentando en esa carpeta qué es lo que estaba funcionando exactamente en ese momento. Y eso nos facilita, por un lado, GitHub como repositorio remoto y por otro lado necesitamos una aplicación que nos permita hacer todo este manejo. Y esa aplicación está GitHub Desktop, pero hay muchas. Está SourceTree, está GitKraken y hay muchísimas más. Vamos a empezar con GitHub Desktop porque es de las más sencillas de entender, ¿sí? Y sin embargo, en algún momento, tal vez cuando entren a trabajar, les pidan que instalen GitKraken o instalen SourceTree o alguna otra herramienta, pero el manejo es similar en todos los clientes de repositorios remotos. Cuando trabajamos con este tipo de repositorios, generalmente lo hacemos con un cliente, o sea, todo este manejo lo hacemos con un cliente de Git, ¿sí? Y ya pusimos que hay, o sea, los más comunes son GitHub Desktop, voy a hacer un poco más grande, está también GitKraken, está SourceTree. Esos son los tres de los más utilizados. Y ahorita vamos a ver cómo se ven cada uno de los tres. Y con el que vamos a trabajar inicialmente es con GitHub. Siempre que trabajamos con estos elementos, hay, eh, hay tres operaciones básicas. Bueno, cuatro operaciones básicas. La primera de ellas es algo que se conoce como publish. ¿Sí? Esta me permite eh, publicar por primera vez un repositorio. En general, ustedes lo van a escuchar como repos. ¿Sí? Cuando estén ya trabajando les van a decir, ¿ya actualizaste el repo? ¿O cuál es la última versión estable en el repo? Y entonces ya saben que es un repositorio en GitHub y la última estable es la que está en producción. Entonces solo verifican con cuál está emparejado la que está en producción y con eso saben cuál es la versión que actualmente es la versión estable. Esa es la primera operación. Entonces, siempre que nosotros vamos a vincular un directorio con un repositorio remoto, después de que hacemos la configuración en el cliente que estemos utilizando, por ejemplo, GitHub, tenemos que hacer un publish y eso ya hace una copia de nuestra máquina al repositorio remoto. ¿Sí? Después, cada vez que se vayan a hacer modificaciones en el código, se tiene que crear un branch. O sea, hay una operación de create branch,
Y esto tiene que ver con crear una nueva versión. Una vez que se creó el branch, ya se pueden hacer modificaciones. No pueden hacer modificaciones en versiones que son estables. Y si una versión está estable, entonces esa es la versión que está en producción y es la que tengo salvada. Si quiero hacer modificaciones, tengo que crear un branch primero, tengo que decirle cuál es la versión del branch y ya después hacer las modificaciones en el código. Y una vez que están hechas las modificaciones, si esas modificaciones las quiero subir al repositorio, o sea, subir el nuevo branch, lo que necesito hacer es una operación de commit. ¿Qué es el commit? En base de datos, ¿qué hace el commit? ¿Lo comenta, no, profesor? ¿Perdón? ¿Le hace como un comentario? Tenemos que comentar el commit, pero qué más hace el commit? Cuando Como una hablamos de confirmación, ¿no? es una confirmación de una actualización. Entonces, cuando hablamos de repositorios, el commit lo que hace es actualizar en el repositorio local todos los cambios que ustedes hicieron en el branch. Entonces, con eso ya actualizaron el repositorio local. Ahora lo que tienen que hacer es subirlo al remoto. Entonces, después del commit, lo voy a poner aquí adelante, tienen que hacer una operación de push. El push lo que hace es ya llevarse el repositorio local al remoto. ¿Sí? Entonces, acuérdense, siempre publish es cuando tienen un elemento nuevo en el local y quieren publicarlo en el remoto, utilizan el publish. Cuando queremos hacer modificaciones en el código, lo primero que tienen que hacer, de hecho, se hace después de que hacen el commit y el push, y ya es una versión estable, lo que se hace inmediatamente es crear un branch. Porque a veces se nos olvida crear el branch y empezamos a modificar el código y resulta que estamos modificando la versión que actualmente está en producción. Y entonces, por seguridad, es una vez que yo hago el commit y el push para una versión que va a estar en producción, la que ya se va a liberar, inmediatamente creo el siguiente branch. Y aunque no sepa qué voy a modificar, pues incremento el último número, el minor. Entonces, de esa manera, cualquier modificación que yo haga en el código ya se va a ir al nuevo branch. ¿Sí? Están estas. Y luego, ¿qué pasa si alguien hace modificaciones? Si estamos en un equipo de trabajo y alguien hizo modificaciones o creó un branch nuevo y yo necesito bajarlo a mi repositorio local, lo que tengo que hacer es un checkout. ¿Sí? Es un checkout y un fetch. Esas son las dos operaciones si yo quisiera traerme lo que está en el repo a mi máquina. O sea, si estoy trabajando con alguien más en un proyecto y él subió modificaciones, GitHub me avisa que hay modificaciones. Entonces lo que necesito hacer es un checkout, o sea, bajar un nuevo branch que el otro compañero subió o bajar actualizaciones utilizando fetch de lo que subió mi otro compañero. Estas son las operaciones que más se ocupan dentro de la parte de Git. Hay muchísimas más, pero ya conforme vayamos trabajando las vemos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me equivoqué y creé un branch que no debió de haber sido creado? Pues necesito borrar el branch, entonces hay operaciones para borrar el branch. ¿Qué pasa si hice un commit y no debía haber hecho el commit
porque ya había actualizaciones pendientes de mi otro compañero. Lo que debía haber hecho fue primero un fetch para bajar las actualizaciones de mi otro compañero y ya tengo mis actualizaciones y las de la otra persona, entonces ya puedo hacer un commit y un push. Pero hice un commit sin tomarlo del otro compañero, entonces tengo que deshacer ese commit. ¿Sí? Tengo que deshacer el commit y ahora sí hacer el fetch, hacer el commit y hacer el push. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero planchar alguna de las versiones que hay? Puedo hacer una operación que se llama rebase. Quiero rebasar en la estructura de ramas que tiene la plataforma, quiero hacer un rebase. Y cada una se aplica y les aseguro que van a ocupar todas, ¿eh? Porque no estamos a salvo de que alguno cometa un error o nosotros o la persona que está trabajando con nosotros. A veces pareciera que trabaja contra nosotros, porque hay muchos choques, sobre todo en manejo de repositorios remotos. Ok. ¿Cómo trabajan las otras opciones? Por ejemplo, este es SourceTree. Yo tengo aquí las versiones, tengo aquí cada una de las versiones. Y si se dan cuenta, cada una de las versiones está etiquetada. Por ejemplo, este es el comentario de esa versión. ¿Sí? Probando compras para remarketing. Es un proyecto sobre tracking en ventas de comercio electrónico. ¿Sí? Por ejemplo, esta. ¿Sí? Agregando datos de remarketing para eventos de Google Ads. Y los eventos que se trabajaron fue agregar al carrito, ver un elemento en una tienda o hacer una compra. Y generalmente todos los administradores de repositorio les dicen qué códigos se modificaron. Por ejemplo, aquí fue este código. Aquí les dice en verde que fueron cosas que se agregaron, ¿sí? Y en rojo fueron cosas que se eliminaron. Y si hay un símbolo de un más de este lado, ese es indicativo de que fue un código nuevo que se agregó. Entonces aquí en esta ventana tienen lo que se agregó o lo que se eliminó y aquí la lista de archivos que fueron afectados. Por ejemplo, aquí en SourceTree, el que está en producción se llama master, es el que está en producción. En GitHub, el que está en producción se llama main. ¿Qué más es importante? Por ejemplo, aquí, si hubiera una versión que yo no tengo, por ejemplo, de esta versión, tengo alguna. Si hubiera alguna versión que no tuviera, entonces puedo hacer un checkout. O sea, puedo traérmela. Este es el repositorio remoto, como lo dice aquí, y este es el local. Entonces, si en algún momento necesito crear un branch nuevo, generalmente se selecciona el máster, por ejemplo, este, y después le digo, ok, del máster crea un branch. Y lo que hace es copiar todo lo que tenga en el máster y está con la versión que yo le diga. Y aquí están las operaciones de push. Este es el commit, este es el push, aquí a la derecha. Luego está el fetch. Fetch y pull me permiten traerme cambios del remoto a local. Y está el branch para crear una carpeta, perdón, una versión nueva. Y está el merge. Cuando una versión ya la quiero poner en producción, tengo que hacer un merge con el master o con el main. ¿Sí? Porque acuérdense que el master es la que está actualmente en producción. O sea, es como la caja que ya voy a vender. Entonces, cada vez que voy a sacar un nuevo producto, tengo que meterlo en esa caja y ya sacar la producción. Si tengo
la 1011 ya la quisiera yo subir a producción, tengo que hacer un merge con el master. Y ya que esté en el master, ya la puedo subir a producción. ¿Sí? Otro que es más visual es GitKraken. ¿Sí? Y depende aquí de con quién estén trabajando, el que les pidan que utilicen. Este es GitKraken. Este se ve muy psicodélico. Está bonito este. Y estuvimos trabajando con él como 2 años, pero se cambiaron algunas políticas de una empresa y se determinó que SourceTree, por las herramientas vinculadas con un repositorio de Azure, era el que más se pedía que se utilizara. Por ejemplo, aquí dice Opening Repo, o sea, está abriendo el repo, ¿sí? Y estos son los repositorios, las versiones que se tienen, y aquí está la estructura de cada una de esas versiones. Por ejemplo, es la 101. Fíjense, esta versión se dejó como versión de prueba. Luego está la 102, la 103, el máster, la 103 se subió al máster y de aquí se creó una versión 105 que se quedó también con una versión de prueba y se generó también la 104. Entonces, en base a esa estructura se puede determinar que la que está en producción actualmente es la 103, porque es la que está vinculada al máster. Entonces, si ya tienen el directorio preparado, por favor, abran GitHub Desktop. Seguramente les va a pedir que se firmen o autentiquen con su cuenta de GitHub que crearon. Bueno, esto no le hagan caso. Hace un momento dije que en las vistas las líneas rojas son líneas que se eliminaron y las líneas verdes son líneas que se agregaron. ¿Sí? Los símbolos más, estos de aquí, indica que son códigos que se agregaron a la carpeta que estamos nosotros emparejando con un repositorio. Y los que tienen punto son códigos que fueron modificados. ¿Todos ya abrieron GitHub Desktop? Sí, profe. Ok. Entonces en la opción de File, vamos a decirle que queremos agregar un repositorio local. Que voy a seleccionar este. Y en Choose voy a seleccionar el directorio que quiero subir a GitHub. Entonces vamos a darle seleccionar. Y voy a subir, por ejemplo, este de Sockets. Ya solo lo seleccioné. Voy a darle Open. Aquí no dé nada todavía, ¿sí? Porque nos dice que la carpeta no tiene la información que debería de tener un repositorio de Git. Entonces le damos aquí que queremos crear un repositorio, esta opción, ¿sí? Cuando le damos esta opción, nos va a cambiar a esta ventana
Y ahora sí, es creación de un nuevo repositorio. Nosotros nombramos este repositorio, le voy a poner sockets BDD. Podemos poner cualquier descripción. Por ejemplo, le voy a poner testing GitHub. Así lo voy a poner. Es un repositorio que puede ser en algún momento del dominio público. Entonces, generalmente todo lo que compartimos debe de llevar un archivo README. Entonces le voy a decir aquí que lo inicialice con un README. Y lo que tiene este README son los derechos de uso. O sea, si lo usas, por ejemplo, debes darme el crédito. No sé si han visto ustedes o han utilizado código que diga eso. ¿Sí? Por ejemplo, sobre todo los iconos o las imágenes que en teoría son libres o gratuitas, tienen una cláusula que dice, si las ocupas en alguna parte de donde lo ocupes, debes de darme el crédito de uso. O sea, se debe decir, estas imágenes fueron tomadas del portal fulano de tal. No sé si alguien ha visto ese tipo de avisos o anuncios. Sí, profe. Y también esto pasa en los templates para web. Los templates que están gratuitos para web, vienen las cláusulas, dice, no puedes modificar la última línea que aparece en el footer de la página. Y en el footer aparece design by, y tiene el nombre, y tiene el correo, y tiene la URL. No sé si cuando llevaron ingeniería web, bajaron algún template y vieron que estaba esa cláusula para uso. ¿No? Ok. Si ustedes quisieran borrar esa cláusula, entonces tendrían que pagar el template. Entonces, un template comprado ya le pueden quitar esa línea que está en el footer, en la parte baja. Y ya pueden decir designed by, y de hecho pueden ponerle hasta su nombre porque compraron ya los derechos del código. Ok, entonces eso está aquí. Le decimos que no ignore ningún archivo, que suba todos. Y en licencia, la que más se ocupa a nivel internacional son estas tres: la licencia del MIT, la de GNU y la de Apache. Para desarrollos generalmente se ocupa esta, GNU GPL 3. Entonces, esa es la que vamos a poner como licencia. Y ya que tengamos esa información, le decimos que queremos crear nuestro repositorio. Y entonces el repositorio se acaba de crear localmente. Para que se vaya a GitHub, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? ¿Publicar el repositorio? Publicarlo, sí, gracias. Hacer este publish. Entonces, si yo abro mi GitHub, todos abran su página de GitHub, pues pueden ver del lado izquierdo los últimos repos que han trabajado. Y no aparece en este momento, no aparece el nuevo repo que tenemos localmente. Entonces vamos a darle publish. Hacemos un publish aquí. Y lo llamamos, vamos a llamarlo igual que la carpeta. Y aquí este aviso de mantener este código como privado es lo que comentamos al inicio. Su código puede ser privado o puede ser público. Si es público, cualquier persona que tenga una cuenta de Git lo puede ver y obviamente lo puede descargar.
Y también lo puede descargar, lo puede mejorar y volver a subirlo otra vez. Esa es una de las plataformas que más se ocupan para proyectos cooperativos o colaborativos. ¿Sí? Entonces, le vamos a decir que sea privado y le digo ya que publique el repo. Entonces, ya lo publicó y yo si actualizo aquí, ya lo puedo ver. Aquí está sockets BDD. O sea, ya lo tengo remotamente, ya lo tengo respaldado. Y si entro, pues voy a ver todo lo que tengo en esa carpeta, más el README, más la licencia y más los atributos de Git, que esos internamente se utilizan para hacer las vinculaciones y el manejo de accesos. Entonces hagan el publish y verifiquen que ya esté disponible en su página de GitHub. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿puede volver a repetir lo que dijo? Claro. A ver, entonces estábamos aquí. No, aquí no. Estábamos aquí. Cuando nosotros localmente ya creamos nuestro directorio y después lo agregamos como un repositorio de GitHub, nos apareció el aviso aquí de Publish Repository, lo publicamos y después de eso ya podemos verlo aquí en la lista de repositorios disponibles para nosotros. Entonces lo que tienen que hacer es agregar un nuevo repositorio, pero este es siempre recomendable, porque si ya tienen una carpeta que tiene los atributos de Git, ya no duplican esa carpeta. Entonces siempre es agregar un repo local, seleccionar, darle la opción de agregar el repositorio, hacer el publish, y con eso ya vinculamos un directorio de nuestras máquinas, ya lo vinculamos con GitHub. Eso deberíamos de poder verlo ya en esta vista de GitHub. Y una vez que ya entremos, podemos verlo y deberíamos de ver todas las carpetas que tenemos en nuestra carpeta, en nuestra máquina, más tres archivos, el de licencia, el README y el de Git Attributes, que tiene todos los permisos y la estructura de directorios del repositorio local que tenemos en nuestra máquina. Gracias. Sí, de nada. ¿Todos pudieron ver ya su repositorio en GitHub? Profe, Sí. entonces supongo que si le ponemos a clonar, nos va a crear otra, o sea, bueno, vale, la redundancia, clonar el proyecto, pero ya en la carpeta de GitHub, ¿no? Que tenemos en el escritorio. Este de O aquí, sí, o no, o al sea, principio, en vez de agregar el local repository, si le damos a clonar, nos la va a duplicar, por así decirlo. pero ¿en qué? ¿En GitHub o aquí en la En página? GitHub, no en GitHub. A ver, ¿en qué opción dices? Cuando le damos a file, para agregar el local, el repositorio local. Ah, ok, sí. Supón que tú ya localizaste
un repositorio o te avisaron que tienes que bajar un repositorio a tu máquina. Entonces, alguien te invitó a un proyecto y tú puedes ver ese proyecto porque tienes permisos en la página web, pero no lo tienes todavía en tu máquina. Entonces, para que lo bajes a tu máquina y esté vinculado con GitHub, tienes que clonarlo. Entonces, en ese caso se ocupa el clonar repositorio. Ah, sí, 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 cierto, profe, lo estaba confundiendo. Sí, como Sí. ahorita que subí un proyecto que tenía, pensé que me iba como a crear la carpeta bueno, en la carpeta original que tengo de GitHub, pero no, como que la jaló directo de la otra carpeta que tenía. Sí. Por ejemplo, ahorita lo que vamos a hacer al final es que, como han estado trabajando en equipos, van a darse permisos entre ustedes para que puedan ver esa carpeta que subieron. No sé si sea la de la última versión del proyecto que tienen, pero para que vean esos permisos y vean de qué manera les llegan las notificaciones cuando algunos de ustedes hace anexiones a código o agrega archivos o elimina archivos. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? No, profe. Ok, entonces, eso es lo primero, esa es la primera actividad de vinculación, pero ahora tengo que hacer anexiones en mi código. Por ejemplo, tengo que agregar un archivo, si es que no lo tengo, tengo que agregar un archivo que me diga cuál es la versión actual del archivo. Entonces voy a irme aquí. Mm, ¿Dónde lo tenía eso? Ok, es esta carpeta. Entonces déjenme abrirla con Atom. Ok, es esta carpeta la que bueno, estos son los puntos plus. Esta es la carpeta que acabo de vincular con GitHub. ¿Sí? Entonces, la primera actividad después de vincular una carpeta es agregar unos archivos de control. Esos son archivos de control míos. Entonces le digo un nuevo archivo y le voy a poner como nombre current version. Este puede ser un TXT. ¿Sí? Este me va a decir cuál es la versión actual. Pero acuérdense que vamos a trabajar con un versionado. Entonces, en todo momento yo debo saber cuál es la versión actual. Entonces, la versión de esta, como es la primera versión, va a ser 101. ¿Sí? Es el primer archivo que necesito subir. Y otro que se recomienda es uno que se llama en general, es changelog. Y este es un archivo que debería de decirme para cada una de las versiones qué es lo que se hizo. ¿Sí? Por ejemplo,
Voy a etiquetarlo así. Es la versión 101. Voy a ponerla como versión funcional para conexiones multicliente. ¿Sí? Entonces, esa es mi documentación para esa versión. Y a veces esa misma documentación, tal vez simplificada, es la que se agrega como información a los commits que voy a hacer. Entonces, ya que tengo esos dos archivos, version y changelog, si reviso GitHub Desktop, pues él me lleva el tracking de todo lo que estoy haciendo con esa carpeta que vinculé. Entonces me dice que agregué, este símbolo más fue de agregaste estos dos archivos. ¿Sí? Y la primera vez estos dos archivos deben ser sincronizados directamente con el repositorio remoto. Entonces tengo que hacer forzosamente un commit. Entonces voy a poner, se agregaron los archivos de control. Y aquí voy a poner que fue current version y fue changelog. Estos fueron los que se agregaron. Y ya que documenté el commit, pues hago el commit y lo va a hacer a main. Acuérdense que en GitHub es main, en Kraken y en SourceTree es master, pero el significado es lo mismo, es la versión que va a estar como versión estable, como versión actual. Entonces, ya que documenté esto, le doy un commit. ¿Sí? Ya hice el commit y ese actualiza mi repo local. Entonces, ahora tengo que hacer una actualización del repositorio remoto. Entonces, después del commit, tengo que hacer el push, este push. ¿Sí? Hago el push. Y con eso, mi repositorio remoto debe ser actualizado. Entonces, si me voy a mi repo remoto y le doy a actualizar, pues está aquí ya el changelog y está el current version. ¿Sí? Y los puedo ver. Puedo ver qué es lo que tienen. También current version, puedo ver qué es lo que tiene. A ver, creo que no salvé el versions. Ok, ya lo salvé. Me va a avisar otra vez aquí que se hizo una actualización. Y le dejo aquí que se actualizó current version txt y solo le pongo que se actualizó. Otra vez le doy commit. Le doy otra vez el push. Y cambio aquí a mi vista. Ahora sí ya puedo ver que el archivo está actualizado, porque lo había yo creado, pero se me olvidó darle save en el editor, entonces por eso estaba el archivo, pero no tenía información. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra primera versión estable. Y vamos a poner que ya funcionó 2 días y de repente el profesor dejó una nueva asignación, agregar funciones. Entonces, ustedes tienen que venir aquí a su administrador y como esta versión está bien, o sea, no le duele nada, acuérdense que dice que si funciona, ni lo toquen. Si es un adagio en programación, o sea, si un código está funcionando, déjalo así, no lo toques, no modifiques nada.
¿sí? Pero si ya tenemos que hacer modificaciones, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un branch. Entonces aquí le digo, quiero crear un nuevo branch. ¿Qué nombre dijimos que le teníamos que poner? ¿Qué número teníamos que ponerle? ¿Cuál es la versión que tenemos actualmente en producción para este ejemplo? La 1.0.0. La 1.0.0. Si este es un cambio menor, ¿qué número de versión debería de ser? 1.0.1, ¿no? Ajá, 1.0.1. ¿Sí? Entonces ya con esta nueva versión, le digo que cree el branch, ¿sí? Y otra vez el branch está local, pero necesito publicarlo. Entonces le digo publica el branch, ¿sí? Ya se publicó el branch. Eso quiere decir que ahora tengo ya una copia del proyecto en un branch que se llama 101 y tiene exactamente lo mismo. Si vemos, vamos a verlo. Aquí voy a darle a actualizar. Para empezar, me dice que ya hay dos branches. Uno es el principal, que es el main, y el otro es el 101. Pero fíjense, si yo cambio a uno o a otro, pues son exactamente lo mismo, porque no he cambiado nada. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que debería de cambiar? Este que estoy aquí es el código del branch que tenga yo activo aquí. Por ejemplo, el branch actual es el 101, entonces este código es el del 101. Si yo me cambio aquí al main, este código es el del main, el del 100. No vemos ningún cambio porque son exactamente los mismos. Entonces, si yo estoy en el branch 101, ¿qué es lo primero que debo de cambiar aquí? Para que no me confunda. ¿Sí se entiende la pregunta? Habría que modificar el archivo txt, ¿no? El current version. Lo primero que tenemos que hacer es actualizar este archivo. O sea, yo ya vi que estoy en el 101 aquí, pues aquí debería de ser también 101. ¿Sí? Y vamos a suponer que ya hicimos todos los cambios necesarios. Entonces también debo de actualizar el de changelog. Es más, aquí falta la fecha. 101 y generalmente se pone la fecha. Hoy estamos a 05 octubre 2021. A veces se pone hasta la hora. Y aquí en la documentación le voy a poner se agregarán nuevas funciones. ¿Sí? Y vamos a poner que las agregamos en alguno de los archivos. Entonces, ya que tengo esto, y este vamos a suponer que se creó el 03 para que sea variante 2021. Entonces, ya actualicé los dos archivos y los códigos que sean necesarios. Y ya tengo actualizaciones. Entonces, voy aquí, me avisa que fueron cambiados. Cuando tengo un cuadro con un punto y están en un anaranjado claro, esto quiere decir que se modificaron.
¿sí? ¿Y cómo se modificaron? Las líneas en rojo se eliminaron y todo lo que está en verde se agregó. También aquí en current version. Entonces se quitó el 100 y se agregó el 101. Bueno, así es como lo ve el manejador de código. ¿Sí? Y tengo que subir esos cambios, entonces tengo que documentar el commit. Y aquí le digo cuáles se actualizaron. Changelog, current version. Y vamos a suponer que todos los Java. Bueno, no fue así, pero vamos a suponer que fueron todos los Java se actualizaron. Entonces, ya que tengo esto, hago otra vez el commit. Ya que tengo el commit, hago el push. ¿Sí? Y todo lo que hice ahora está vinculado a la 101. Entonces, si yo me voy aquí y le doy a actualizar, lo que estoy viendo aquí es de la 101. Por ejemplo, si veo el current version, pues ya es el 101. Si veo el changelog, pues fue el último que subí. ¿Sí? Si viera los códigos, pues son los últimos que se hubiesen modificado. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo de repente me di cuenta de que borré algo que no debía haber borrado? Y pues ya no lo puedo ver en la 101. Ah, pero ¿qué pasa? Ah, pues tengo el main, que es la 100. Entonces ya tengo este main, entonces puedo regresar a mi editor y el editor ahora tiene los códigos de la 100. Entonces puedo revisar aquí los códigos, tal vez copiarlos en algún lugar, regresarme a la 101 y pegarlos. Sí, puedo. Ok, ya vi qué es lo que borré. Ah, pues vuelve a cambiarte otra vez a la 101. ¿Sí? Ya estoy aquí en la 101, entonces me voy al archivo que vi que se alteró, regreso las funciones que me había yo llevado y vuelvo a hacer la actualización. Entonces, cada vez que cambie yo en el GitHub, realmente estoy cambiando todo el repositorio completo. Entonces, puedo ver la historia de todas las versiones. Y también puedo ver aquí la historia de todo lo que ha estado pasando. Y obviamente quién lo ha hecho. ¿Sí? Por si en algún momento hay una falla en el código, pues veo quiénes fueron los últimos que modificaron. Y ya me comunico con ellos y se ve de qué manera resolver eso. Y por ejemplo, en este proyecto, Multicontent, somos varios los que estamos colaborando. Por ejemplo, está Santiago, que se acaba de integrar al equipo. Está Eduardo, que es un compañero de ustedes egresado. Y estoy yo. Los tres estamos participando en este proyecto. Entonces, cada cambio que se hace, sabemos quién lo hizo, cuándo lo hizo y a qué horas lo hizo. Y obviamente cada cambio, qué archivos modificó. Sí, por ejemplo, aquí están, todos estos se modificaron. Entonces, por favor, prueben
No sé si ya fueron probando el de crear una nueva versión, hacer el commit, hacer el push. Obviamente antes haber creado el branch y que puedan ver que conforme cambian de branch, ustedes tienen el código tal cual lo tenían en esa versión. ¿Sí pudieron ya constatar eso? Sí, profe, yo tengo profe. una duda. Sí, dime. Y si la otra persona hizo la modificación y queremos ver si se hicieron modificaciones, ¿en qué parte en el GitHub podríamos hacer eso? A ver, vamos a hacer eso. Em, Van a entrar ahorita. Ahorita la mayoría está trabajando en equipo. Entonces lo que van a hacer, si están en sus carpetas, es entrar a esta parte de settings. Si entramos a settings, y aquí donde dice manejo de accesos, yo puedo agregar a personas en el proyecto, o sea, a este repositorio. Entonces, por favor, lo que van a hacer es compartir su carpeta con la persona con la que están trabajando, para que de manera práctica lo veamos. ¿Sí? Para quienes no tienen equipo, mándenme la invitación a la cuenta de nsierra r en Gmail, así como está aquí, nsierrar, y es en @gmail.com, para quienes no están trabajando solos o no está actualmente en clase el compañero con el que están trabajando. Sí, pero de entrada todos tienen que darle aquí agregar, van a poner el correo electrónico de la persona con la que están trabajando. Por ejemplo, Alonso Piña, ¿cuál es tu correo con el que creaste GitHub? Sí, se lo mando por escrito. Sí, si quieres aquí en el chat, mándalo, por favor, Sí. en la sesión 13. Si es para hacerlo de GitHub, ¿no sería mejor mandarle el usuario? Ah, puede ser el usuario, el correo, si quieres el usuario, cualquiera de las dos. Sí, es que me había registrado con el de la escuela. Ok, está bien. Entonces, si quieres el usuario, ok. Entonces, está. Le digo que voy a invitarlo como colaborador y le digo que ok, y ahorita a él ya le llegó la solicitud. Cuando él acepte, aquí me va a decir que ya está activo. Aquí está, que está pendiente la invitación. Déjenme ver si aquí. mm,
porque tú ya ves mi carpeta, ¿no? Si le das a actualizar en tu vista de GitHub, Sí, ya la veo. ok, entonces entra a mi carpeta aquí en Code. Es más, no sé si puedas compartirnos la pantalla para que todos veamos, por favor. ¿Todos ya invitaron a sus compañeros? ¿Alguien me mandó la invitación a mí para que responda yo la solicitud? Ya se la mandé a mi compañero, profe. Ah, ok, gracias, Cucho. Más que conteste mi solicitud, es Carlos Catarino. Como no me conteste en WhatsApp, pues, Sí, está bien. Creo que mi internet está fallando un poco, profesor, porque no me carga para poder compartir la pantalla aquí en Discord. Ok, te puedo mandar la invitación, Luis, y nos enseñas tu GitHub. De hecho, profe, yo ya le mandé a usted. Sí, ya la... ¿Están viendo mi pantalla? Ah, ok, sí, ya la vi. Ok, sí, voy a compartir mi pantalla. Por ejemplo, me llegó la invitación de Luis, la acepté y yo puedo ver ahora lo que Luis subió. ¿Sí? Puedo, lo mismo que comenté hace un momento, puedo darle abrir con GitHub Desktop. Esta es la URL para clonar el repositorio. ¿Sí? Si se acuerdan, la que aparecía aquí, cuando le doy clonar, esta URL es la de clonar. ¿Sí? Y lo puedo hacer con las herramientas gráficas o lo puedo hacer también utilizando la consola. Con un git clone puedo utilizar la consola. Pero puedo hacer el clonado en el directorio en el que actualmente esté, ahí me clona la carpeta. O puedo descargarlo como un zip. Y por ejemplo, si quiero hacer pruebas fuera de lo que es el ambiente de GitHub, entonces me conviene descargarlo como un zip y hacer pruebas fuera. Y ya que todo esté bien controlado, entonces ya lo puedo vincular con Git. Entonces aquí me dice que va a clonar un repositorio. Esta es la URL de clonarlo. Y le digo que lo clone. ¿Sí? Y ya lo cloné. El repositorio se llama Distributed Server. Y yo puedo hacer trabajos como si estuviera o como si originalmente ese fuera mi código. Entonces, continuamos en la siguiente, terminamos con esto de cómo hacer modificaciones ya en trabajos colaborativos para que tengamos un control más exacto de lo que cada quien está haciendo para proteger código utilizando versionado y que sigamos ya con lo que es la ruta del proyecto en el que estamos trabajando. Que tengan un excelente día. Gracias a todos. Cuídense mucho.
Nos vemos, profe. Hasta luego.